Con Cristian Arcos y Pamela Juanita Cordero, en Ciudadano ADN, la voz de todos para todo Chile. Recados de Gabriela Mistral, ¿no? Es lo que inspira la edición 2025 de la Semana de la Educación Artística, la SEA, como son bien reconocidas. Y para conversar de este tema y varias cosas más, está con nosotros Pablo Rojas, jefe del Departamento de Educación y Formación en Arte y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pablo, muchas gracias por acompañarnos acá en el Ciudadano ADN. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Cristian y Pamela. En esta digamos, introducción que decíamos respecto al rol, a la figura, a la inspiración, creo que está, como nunca habían utilizado el término, ¿no? De estas semanas bien particulares, con Gabriela Mistral como un faro, ¿no? Como un referente. Así es. Fue una... A ver, todos los años nosotros hacemos esta semana, lleva 13 años ya. Sí. Y vamos buscando un referente, un vínculo, ¿no? Que haga sentido también a las comunidades educativas y a la comunidad en general. Y por supuesto que en este año, en los 80 años del Nobel, evidentemente que la figura de Gabriela, que tiene esta doble lectura como artista, como poetisa y como pedagoga, nos parecía de una inspiración maravillosa. Y entonces surge así el lema de esta semana, de la SEA, que es Territorio de Recados, que de alguna manera junta el concepto de los recados de Gabriela, pero también con una idea, fuerza, que está detrás de este proceso, que es que la educación artística no solamente es un formato de aula, ¿no? La educación artística es un formato extendido. Entonces, este diálogo, territorio y recados, construye entonces este proyecto que estamos partiendo hoy. ¿Cuál es la importancia de lo cultural, ¿no? de la escritura en la educación de un ser humano? Más allá de la ciencia, ¿no? Que sería como lo más exacto, pero por ejemplo, de la música que ustedes también desarrollan esta semana, la misma escritura, el arte, la pintura, que pueden ser para muchas personas expresiones muy básicas, como ¿qué estáis pintando? No, pero en el fondo hay un crecimiento a partir de ciertos patrones, de colores, de olores, de estimular el oído, y eso ustedes también lo realizan. ¿Cuál es la importancia de eso? Claro. Es muy bonito eso, porque nosotros entendemos que las artes son lenguajes. Eso es una primera cosa, ¿no? Entonces, en el desarrollo integral de las personas necesitamos distintos tipos de lenguajes, porque también respondemos a distintos tipos de inteligencia, a distintas vinculaciones que vamos estableciendo, ¿no? Las artes son un lenguaje. Y si lo tratamos como lenguaje, significa que tiene pensamiento, que tiene estructura, ¿no? Que tiene forma de aportar al desarrollo de las personas. Y que además hay personas que tienen esas estructuras que se vinculan muy rápidamente con ese tipo de lenguaje. Entonces, lo que busca de alguna manera la Semana de Educación Artística, que esto es una iniciativa de UNESCO, lo que busca UNESCO de alguna manera, el imponer este hito durante el año, es justamente decir, las artes tienen que tener el protagonismo que le corresponden dentro del desarrollo integral de una persona. Tiene que ser no solamente capacidad de expresión, habitualmente entendemos las artes como la expresión de las emociones o de las situaciones, una forma de decir algo, ¿no? Ocupamos las artes, sino que también como un modo de abordar problemas del mundo contemporáneo que ese tipo de inteligencia o ese tipo de pensamiento puede desarrollar. Entonces tiene esa doble, de alguna manera, como lectura muy interesante, que es un poco lo que nosotros queremos relevar en estos días, ¿no? Pablo, y la figura de Gabriela Mistral, ¿no? De poder extenderla en esta magnitud, con lo complicado que es la magnitud, porque es inconmensurable Gabriela Mistral, pero lo digo... Eterna. Claro, pero lo digo porque durante mucho tiempo acá me parece que se estrechó la imagen de Gabriela Mistral a esta poetisa incluso más vinculada incluso a poemas infantiles y qué sé yo, cuando su obra tiene una profundidad gigantesca, no solo poetisa también, ¿no? En prosa gigante, en ensayo gigante, una labor diplomática gigante además, o sea, estamos hablando de una persona adelantada 200 años. Me imagino que esa es la búsqueda también, ¿no? Esa mirada como no es solo Piececito de niño, por hermoso que sea, digamos, es muchísimo más, ¿no? Claro. Y de hecho es bien interesante porque uno podría pensar que la asociación directa que tendríamos que haber hecho entre Gabriela y el mundo de la educación y de la educación desde los primeros años debiera ser ese tipo de poesía, ¿no? Que tiene un valor sin duda enorme y que además ha sido muy bonito la reinterpretación que ha tenido hoy día seguramente por muchos artistas. Pero nosotros tomamos los recados, que es otra estructura, ¿no? Y Gabriela
justamente desarrolló esa forma de prosa de recados hacia muchas cosas. Hay un texto completo de recados, pero también permanentemente estaba estableciendo ese vínculo. Y esos recados hacía dialogar mundos. Entonces, el mundo artístico dialogaba con el mundo pedagógico, pero con el mundo político también, ¿no? Entonces, también hay algo ahí que es nosotros tomarla en esa dimensión y también tomarla en su dimensión como pedagoga. Porque ahí sí que hay un aporte gigantesco que tal vez nuestro país no ha tenido el nivel a lo mejor de desarrollo que sí ha tenido en investigación, por ejemplo, en México y en otros países de Latinoamérica. Como figura, dices. Como figura, como claro, constructora de una visión pedagógica. Hay unas imágenes de Gabriela muy bonitas. Ella plantea, por ejemplo, que cuando ella fue profesora en los Andes, Gabriela fue profesora en casi todo Chile, ¿no? Sí, muchísimos lados. Por Andes, distintos lados, en Punta Punta Arenas, Temuco, Arena. bueno, y La Serena, por supuesto. Pero hay un texto donde ella en los Andes que ella cuenta que ella empezó a hacer clases afuera de la sala, ¿no? Estamos hablando de 100 años atrás. Se salió de la sala y llevaba a sus alumnas, en ese caso, a hacer la sala, digamos, en el parque o en lo que ya en el patio, para ese ¿no? tiempo era una patio. irreverencia. Absolutamente, y todos la miraban con... Claro. Pero el texto es muy bonito porque ella dice, estas chicas vienen de los huertos, vienen del mundo campesino, y nosotros acá le enseñamos a recibir, y en ese mundo ellas salen afuera. Entonces, lo que está mostrando justamente en ese adelanto que se estudia, es una concepción de pedagogía absolutamente distinta, que ya no es solo el aula y el que recibe, claro, el alumno, claro, el sin luz que recibe, sino que estas mujeres en ese momento que son parte de su sociedad y que en su espacio natural plantean. Entonces el modelo de educación ya no es el de la maestra que enseña, sino que también una comunidad de alguna manera que está dialogando y aprendiendo juntas, ¿no? Sí. ¿Por qué Gabriela en Chile se entiende, sí, pero a mí me parece que, por ejemplo, Sonetos de la Muerte es una explosión a la cabeza, ¿no? Es algo que a través del lenguaje te da seducción, te da odio, te da amor, pasión, te hace viajar, pero constantemente en cada línea. Pero siento que en Chile como que se pierde un poco esa faceta más grande de Gabriela, más mujer, ¿no es cierto? Amante, sintiente, y se le encasilla en esta parte que es más de una educadora, de piececitos, digamos. ¿Por qué no traer más esa parte también y poder incorporarla a estas nuevas generaciones para que la conozcan súper bien, que para mí es lejos la mejor escritora que yo he podido leer? Claro. Bueno, no olvidar también que hay contextos políticos, sin duda, ¿no? El contexto político de Gabriela también fue complejo. Ella tuvo que abrir un espacio en un mundo político muy masculinizado, claro, muy de ese tipo, donde tuvo ciertas como padrinos, por así decirlo, también en ese momento en el mundo político. Pero después seguramente puede haber sido incómoda lo que tú dices, ¿no? Gabriela es una mujer ¿que incomoda? Que incomoda, yo creo, que incomoda al hombre, a ¿no? una sociedad. Sí, también. Y a una sociedad y sobre ciertos modelos en todo sentido, ¿no? También artísticos, también como persona, también como mujer, también como política. O sea, creo que tiene demasiadas dimensiones. Es una mujer de verdad de otra magnitud, ¿no? Y yo creo que, yo no soy experto en Gabriela, yo vengo, digamos, a hablar de otro tema, pero me encanta Gabriela y he estado, pero me gusta mucho que hoy sea recuperada, por así decirlo, por la ciudadanía, por las mujeres jóvenes, por disidencias, o sea, por un montón de grupos que están entendiendo y recuperando y encontrando en Gabriela distintas formas de vínculo, ¿no? Distintas Gabrielas. No es unilateral, son eso es lo bonito. Muchas Gabrielas en una. Es polifónica, uno podría decir, Amiga, ¿no? pero plena. Claro, es muy polifónica. Y bueno, un poco eso también es lo que nosotros queremos durante todo este año. Ahora digo yo, nosotros como Ministerio de la Cultura, Arte y Patrimonio, obviamente destacar, rescatar el Ministerio de Educación también. O sea, hemos ido encontrando una muy buena posibilidad en este año para que la figura de Gabriela retome de alguna manera un sitial también importante en la formación de los jóvenes. Además, ¿no? te diría una cosa, me parece que Gabriela es la única mujer que está en un billete.
Claro, sí, puede ser. Bueno, hasta ahora también es la única mujer latinoamericana que tuvo tiene el Nobel, ¿no? O sea, también. Y en un país en donde ella obtiene el Nobel primero antes que el nacional. Antes que el nacional. Imagínate. Y son 6 años antes, no es poco. 45, ¿Qué pasó 50. entre esos 5 o 6 años? O sea, de partida Impresionante. se lo de 20 años antes, pero bueno, ¿cómo la gente que nos está escuchando desde lo individual o desde los establecimientos también pueden participar en esta semana, ¿no? En la semana artística. Claro. La Semana de Educación Artística tiene una cosa bien bonita, porque es de alguna manera como media rizomática, ¿no? Nosotros lo que hacemos desde el equipo que organiza la Semana de Educación Artística, que estamos los Ministerios de Educación, Cultura, hasta también UNESCO, la Universidad de Chile, Balmaceda Arte Joven, la FOGI, etcétera, una serie de instituciones que armamos esto. Nosotros entregamos unas orientaciones que están en la página Semana de Educación Artística .cultura.gov.cl. Es un poquito larga, pero si ponemos Semana de Educación Artística va a aparecer rápidamente. Ahí uno se registra. Y ahí, claro, ahí se registra. Ahí están las orientaciones, ¿no? Ajá. Esas orientaciones son para el mundo escolar, para cualquier nivel, pero también hoy para nosotros muy fuertemente para el mundo de los espacios culturales que están cumpliendo un rol educativo muy, muy importante. ¿Por qué digo que es como rizomático? Porque finalmente lo que sucede, nosotros no lo controlamos, por así decirlo. Es un bonito descontrol, es que está sucediendo en este momento. Bonito caos. Nosotros estamos viendo las redes sociales, estamos viendo cómo es un caos virtuoso, ¿no? Significa que hoy en la escuela X, en el centro cultural de por acá, de por allá, hay algo en esta semana, ¿no? En torno a este territorio de recado, ¿no? Entonces hay actividades muy formales que se hacen dentro de los establecimientos educacionales. En la mayoría de los colegios le llaman la Semana de las Artes a y en el mundo de las artes es como la Semana de la Educación y el Arte, ¿no? Y nosotros vamos registrando toda esa cantidad de actividades en la medida que nos van entregando el insumo en esta página. Entonces uno puede ir revisando, cada cierto tiempo va levantándose la información. Pero esto es desde jardines infantiles, o sea, hay programas en jardín infantil, en sala cuna, que se puede vivir esta experiencia, hasta el mundo universitario, los grandes centros culturales de Chile, los museos. O sea, tenemos el Museo de Bellas Artes con una programación especial esta semana, pero también la escuela básica de cualquiera de los pueblos de distintos lados, ¿no? Entonces, hay ahí una propuesta de proyectos. Y además se van generando otras cosas. Por ejemplo, a propósito de proyecto y de México, a propósito de Gabriela, ¿sí? El Ministerio de Educación en la área de educación rural estableció un convenio, una vinculación con escuelas rurales de México. Entonces estos recados están sucediendo entre escuelas rurales chilenas y escuelas rurales de México. Es un proyecto, por ejemplo, que no estaba originalmente, pero empieza la creatividad también a decir, bueno, inventemos otro tipo de proceso, ¿no? Ahora, lo estructural, digamos, o la invitación que podemos hacer ahora tiene un programa esta semana, ¿no? Mañana, por ejemplo, en la tarde, a las 7 de la tarde, hay un concierto de FOGI, de la Orquesta Infantil, en el GAM, que es absolutamente abierto. El viernes tenemos todo el día, también en el GAM, un seminario internacional y que tiene un momento muy bonito, que es a las 3 de la tarde, donde se le rinde un homenaje a otra mujer muy, muy destacada chilena, artista educadora, que es Alicia Vega. Ajá. Se cumple 40 años desde el primer taller de cine en la población Huamachuco, ¿no? No sé si está recogido en este bonito documental de Ignacio Agüero, ¿no? 100 niños esperando el tren. Sí. Entonces, también vamos recogiendo, aprovechamos en esta semana de ir viendo quiénes también han hecho un aporte y cómo podemos ir transmitiendo ese aporte a las nuevas generaciones. Y ahí hay un seminario después de la tarde internacional, todo el día, toda la programación está en la página de la Semana de Educación. Para que la puedan revisar. Pablo Rojas, jefe del Departamento de Educación y Formación en Arte y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mucha suerte, ¿no? en lo que viene. Muchas gracias por haber asistido, por haber venido y conversado con nosotros acá. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes.